Tras el estrépito del primer error, el silencio que inundó el Edén no fue un vacío inofensivo, sino una presencia densa, pesada, casi asfixiante. El ser humano, que hasta ese momento había vibrado en una frecuencia de absoluta transparencia, despertó a una disonancia nueva y desconocida. Algo comenzó a latir con autonomía dentro de él. El deseo, que antes fluía en perfecta armonía con la voluntad del Creador, empezó a marcar su propio compás, una música extraña que ya no siempre respondía al cielo. ¿En qué instante exacto el impulso de la vida se transformó en una fuerza capaz de traicionar al alma? La caída no fue únicamente un cambio de condición espiritual, fue una fractura profunda, biológica y eterna. El cuerpo, diseñado como reflejo visible de la gloria invisible de Dios, se convirtió en un territorio disputado. El deseo, antes claro como el cristal, se volvió opaco, ambiguo, vulnerable a la manipulación. Y surge entonces una pregunta inquietante. ¿Acaso nuestra propia carne conserva aún la memoria de aquel primer quiebre, de aquella primera desobediencia? Sin embargo, incluso en medio de ese desorden naciente, Dios no se retiró al silencio indiferente. Desde las primeras páginas del Génesis emerge una insistencia constante, casi urgente. La vida debe preservarse dentro de un orden. No todo lo que es posible es conveniente. No todo impulso es una guía confiable. Pero, ¿por qué poner límites a lo que parece el instinto más natural del ser humano? El mandato de multiplicarse resuena desde el inicio de la historia, pero nunca como un eco vacío ni como una licencia sin dirección. Siempre aparece bajo la sombra de una palabra mayor: pacto. La unión dejó de ser un simple acto biológico compartido con la creación animal y se transformó en algo infinitamente más delicado y poderoso. Una señal visible de una alianza invisible. Una unión que hablaba de fidelidad, permanencia y entrega total. ¿Qué ocurre cuando aquello que debía apuntar al cielo se convierte en un ídolo de la tierra? ¿Es el cuerpo un templo o una prisión de la que intentamos escapar mediante el placer? Aquí se esconde uno de los misterios más profundos de la existencia humana. El cuerpo pasó a ser un lugar sagrado, no por su perfección, ya herida por la caída, sino por su origen. Fue formado por las manos de Dios, levantado del polvo y animado por su aliento. Al unirse, el hombre y la mujer no solo comparten cuerpos o emociones, recrean, consciente o inconscientemente, el lenguaje de una promesa antigua. Todo lo que es sagrado implica una responsabilidad. Si el cuerpo es como un altar, ¿qué ocurre cuando lo usamos sin respetar el compromiso para el cual fue creado? La historia humana comienza a girar alrededor de esta pregunta silenciosa. Cada encuentro íntimo se convierte, sin saberlo, en una declaración espiritual. ¿Estamos buscando al otro? ¿O estamos intentando recuperar desesperadamente la unidad perdida con lo divino? El Génesis deja claro que la sexualidad no fue creada para usarse a la ligera, sino para respetarse como un don sagrado de Dios. El cuerpo no nos pertenece solo a nosotros. Es algo que Dios nos confió para cuidarlo según su voluntad. Por eso la Biblia insiste una y otra vez en la fidelidad del cuerpo. No porque la carne sea superior al espíritu, sino porque en ella todavía podemos tocar, de forma tangible, la obediencia o la rebelión. Con el paso del tiempo, las generaciones crecieron, y con ellas también la distancia entre el diseño divino y la conducta humana. En Génesis vemos que, desde los primeros patriarcas, comenzaron los problemas cuando hubo relaciones fuera del pacto, engaños, celos y rivalidades, y ese desorden terminó causando dolor que pasó de generación en generación. Cada vez que el sexo fue arrancado del orden de Dios, las consecuencias se manifestaron sin demora. Familias divididas, linajes marcados por conflicto, corazones fragmentados, no como castigo arbitrario, sino como resultado natural de tratar lo sagrado como algo común. El libro de Levítico presenta un mensaje directo de Dios, pronunciado con autoridad y sin ambigüedad alguna. Establece límites precisos, no para reprimir, sino para preservar. El cuerpo no pertenece por completo al deseo, forma parte de una vida consagrada. Allí se advierte contra prácticas
que confunden la identidad. Desordenan la creación y erosionan la dignidad humana. El mensaje es tan antiguo como actual. No todo lo que se siente edifica, y no todo lo que produce placer conduce a la vida. A medida que la historia avanza, los profetas levantan su voz. En Oseas, Jeremías y Ezequiel, la infidelidad sexual se convierte en metáfora de la infidelidad espiritual. El adulterio no es solo una falta moral, es una herida relacional, porque para Dios, el sexo siempre comunica algo más profundo que el acto, comunica lealtad, pertenencia, pacto. Uno de los relatos más estremecedores surge cuando se describe la corrupción de Sodoma y Gomorra. No se presenta solo una desviación sexual, sino una sociedad que decidió borrar los límites, redefinir el bien y el mal, y convertir el deseo en autoridad suprema. Su destrucción queda como una señal grabada en la memoria bíblica, no como un grito de odio, sino como una advertencia eterna sobre lo que ocurre cuando la creación se rebela contra su creador. En Proverbios y Eclesiastés, la voz cambia de tono, pero no de intención. Dios habla como un padre que advierte, que suplica, que llama a la prudencia. El sexo fuera del pacto es descrito como algo que promete dulzura y entrega amargura. No porque el sexo sea malo, sino porque fuera del orden de Dios pierde su razón de ser. La sabiduría insiste: guarda tu corazón, guarda tu cuerpo, guarda tu camino. El cuerpo es admirado, el amor es expresado sin vergüenza, pero siempre dentro del marco del compromiso. El placer no es negado, es santificado. Dios revela que el sexo no fue creado solo para dar vida, sino para unirla, fortalecerla y protegerla dentro de un pacto fiel entre hombre y mujer. Dos identidades distintas, diseñadas para complementarse. Cuando Israel se apartó de estos principios, la decadencia espiritual se reflejó inevitablemente en la decadencia social. La historia bíblica muestra que el abandono de Dios no ocurre solo, sino que va acompañado del desorden en la vida moral y sexual. Cuando se rompe el diseño, se rompe la estabilidad. En los evangelios, Jesús eleva el estándar aún más. No se limita al acto externo, sino que señala el origen interno. El deseo desordenado nace en el corazón. No para condenar, sino para transformar. El cuerpo sigue importando porque refleja lo que ocurre en lo profundo del alma. Pablo, en Romanos, Corintios y Efesios, declara que el cuerpo es templo de Dios. Advierte que el pecado sexual hiere de una forma distinta, porque atraviesa la identidad. Recuerda que Dios creó hombre y mujer, y que alterar ese diseño no produce libertad, sino confusión. No lo presenta como progreso, sino como señal de una humanidad que intercambió la verdad por su propia versión de ella. Y aún así, el mensaje final no es desesperanza. La gracia aparece como puerta abierta. Dios no rechaza al que cae, pero llama al arrepentimiento. La obediencia no es una carga, es un camino. La fidelidad no es una prisión, es un refugio. El sexo es un fuego que da vida cuando permanece en su lugar, pero que consume cuando se desborda. Y aquí la pregunta final, inevitable y honesta. ¿Es bueno o malo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? La Biblia responde sin ambigüedad, no porque el sexo sea malo, sino porque fuera del pacto pierde su propósito, hiere el alma, confunde la identidad y rompe aquello que fue diseñado para unir. No es una prohibición arbitraria, es una advertencia amorosa. Hoy, como en los días antiguos, la humanidad vuelve a debatir lo mismo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo fuimos creados? Si el diseño puede redefinirse, pero el mensaje permanece intacto desde el principio hasta el final de las Escrituras. Volver al orden, honrar el cuerpo, respetar el pacto. Porque esta historia no se sigue contando para condenar, sino para despertar. Y mientras aún respiremos, mientras aún escuchemos esta verdad, la pregunta final sigue abierta, resonando como un eco eterno. Si Dios creó el deseo con un propósito, ¿no será el mayor acto de amor aprender a vivirlo como Él lo pensó desde el principio?